Hola iglesia, bienvenidos, qué gusto saludarles en este domingo 24 de enero, ya terminando casi este primer mes de este 2021 que esperamos lo estés viviendo al máximo, que estemos dando fruto como Dios nos indicó en la palabra rema de este 2021 y pues te mandamos un enorme abrazo. Te damos la bienvenida a esta reunión en línea de Ágape Lomas y queremos invitarte a que dejes todo lo que estás haciendo a un lado, que te alistes para entrar en la presencia de Dios a través de alabanza y de adoración. Entonces deja lo que estés haciendo, toma tu lugar y vamos a adorar al Señor como Él lo merece y vamos a hacer una oración. Invita a los que están ahí contigo a orar y a pedir que Dios pueda tocar nuestras vidas en este tiempo. ¿Y por qué no decimos juntos ahí: Padre, en el nombre de Jesús, disponemos este tiempo para ti, Señor? Bendice nuestras vidas y permítenos, Señor, poder adorarte como tú lo mereces, Señor, en espíritu y en verdad, Dios. Y gracias porque tu presencia, sabemos, Dios, bendecirá cada hogar, Señor, que se está conectando en este momento. Y gracias, Jesús, te damos en tu glorioso nombre. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso ahí desde tu lugar a Jesús y vamos a adorarle como Él lo merece. Iglesia, ahí de donde estés, puedes levantar tus manos, puedes adorar al Rey, puedes cantar fuerte y danzar también. Vamos. Al despertar te cantaré, mis ojos me fijaré al ritmo de tu corazón, caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior. Ardiendo está salvaje amor que brillará esa pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vamos, acompáñanos con las palmas ahí, desde donde tú estás. Puedes cantar, puedes adorar. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos, Jesús. Vamos. Acompáñenos. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu rostro resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vamos, dile, vives en mí. ¿Qué estamos? Tú Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. y por siempre, Jesús. Vamos, levanta tu voz y dile: por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre,
Vamos, dale un aplauso fuerte ahí en donde estás. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos, si estás sentado ahí en casita, puedes ponerte de pie. Puedes acompañarnos. Vamos, canta. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia, Jesús, fue tu gracia la que me salvó. Y ahora libre soy por tu amor. Jesús, te conocí, hoy todo es nuevo en mí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Hemos sido llamados a la luz, a tu luz, Jesús. Nos has encontrado, Padre. Vamos, levanta tu voz ahí en donde estás. Perdido estaba y me encontraste. De mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste. Un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respira. Tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo futuro, ahora lo veo. Mi nombre escuché. Yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Gracias, Jesús, por traernos a casa. Vamos, dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Amén. Vamos ahí en tu lugar. ¿Por qué no levantas tus manos con nosotros? Y le dices, Señor, quiero toparme contigo. Quiero encontrarme con tu amor, Jesús. Encontrarme con tu realidad. Que tu presencia nos envuelva, Jesús. Envuelve tu
busco bendiciones. No busco bendiciones. No me debes nada, oh Señor, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Levanta ahí tus manos. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Perdón, Dios, por querer yo me honro. Primero, Perdón, Dios, por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. decimos, me envuelve tu presencia. Me envuelve tu presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo. No quiero salir. No busco bendiciones. No me debes nada, oh Señor, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Decimos, te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Te anhelamos, Jesús. Nada más. Tú lo eres todo. Nada más. Vamos, dile, yo te quiero a Nada ti. bastará. Yo te quiero a ti. Nada más, nada más, Nada bastará. te anhelamos, Jesús. Tú lo eres todo. Sí, Tú lo eres Señor. todo. Tú lo eres todo, Señor. Tú eres suficiente en nuestras vidas. No necesitamos nada más. Porque al tenerte a ti, Dios, lo tengo absolutamente todo. No busco más bendiciones, no busco más riquezas, no busco más nada. Porque en ti, Dios, en ti lo encuentro todo. Y aún más de lo que yo pueda esperar. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos bendices. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí para nosotros cuando te necesitamos. Si tú necesitas algo, si
tú necesitas algo en tu vida, en tu corazón, en tu familia, solamente tienes que pedírselo al Padre. Él es suficiente en nuestras vidas. Solamente te queremos a ti, Señor, porque tú eres dueño de absolutamente todo. Gracias, Señor. ¿Por qué no cantas una vez más? Vamos. Vamos, levanta tu voz ahí en tu casa. Bastará, yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. ¿Por qué no le dices palabras bellas a Dios? ¿Por qué no le dices te amamos, Señor? Te amamos, Jesús. Solamente te quiero a ti, solamente tú eres lo que necesito. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia que recibo día a día. Gracias por tu misericordia. Y gracias por todo, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos a ti. Y exaltamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso de gratitud al Señor? Levantas tus manos al cielo y exaltas el nombre de Dios. Ok, iglesia, ¿por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Y le agradecemos este tiempo de alabanza y de adoración que acabamos de disfrutar. Y nuevamente te doy la bienvenida a esta reunión en línea de domingo 24 de enero. Y pues sé bienvenido. Si te estás conectando, quédate aquí, no te vayas. Sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y pues todos bienvenidos. Esto es Ágape Lomas. Mi nombre, soy José Luis, soy el pastor de la iglesia y estamos felices de que estés conectado. Recordamos y te recordamos que tú también eres la iglesia, y aunque por cuestiones de pandemia y eso quizá has estado en tu hogar, pero sé que no te has perdido ninguna transmisión y que formas parte de la familia de Dios llamada Ágape Lomas, que en hogares y también en reuniones presenciales pues seguimos creciendo en el Señor, seguimos avanzando, y como lo hemos dicho, este año seguimos y seguiremos dando mucho fruto. Entonces, bienvenidos. Yo quiero darte algunos avisos solamente, recordarte que en el próximo mes de febrero pues arrancamos con encuentros con Jesús. ¿Qué son encuentros con Jesús? Bueno, los encuentros con Jesús son unos momentos especiales en el Señor que de manera personal tomamos para Él y con Él durante 3 días. Yo quiero animarte a que mujer, varón, ¿verdad?, te inscribas a los encuentros con Jesús. Serán de entrada por salida, se tendrán todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para que tú puedas disfrutar estos tiempos. Escríbenos si te interesa hacerte llegar información. Escríbenos aquí en redes sociales, mándanos un mensaje, llámanos a nuestros teléfonos y estoy seguro que va a ser de gran bendición para tu vida. Y el último aviso es que próximo domingo 31 de enero estamos felices porque abrimos la tercera reunión de la iglesia, que es a las 7 de la noche. Esta reunión la suspendimos por un tiempo, pero deseamos que te reincorpores a esa reunión. Había personas que les gustaba este horario, que es muy bueno, ¿verdad?, que te permite en la mañana pues hacer lo que desees, levantarte tarde, ir a desayunar, no sé, ¿verdad?, ya dependerá de cada quien, pero por la tarde venir y adorar al Señor.
antes de quizá irnos a la casa a acostar, venir y tener un tiempo en el Señor aquí en la iglesia. Y pues te invitamos que compartas en tus redes sociales, que invites a alguien a esta tercera reunión, 7 de la noche. Iniciamos 31 de enero y además iniciamos la serie Tu Mejor Vida Ahora. Esta es una serie basada en el libro de Tu Mejor Vida Ahora, escrito por el pastor Joel Osteen, que ha sido de mucha bendición para mi vida y yo te la quiero compartir a ti. Son 7 mensajes que serán de gran bendición. Recuerda, el 31 de enero, en todas las reuniones presenciales, iniciamos con esta serie llamada Tu Mejor Vida Ahora. Entonces te enviamos un abrazo. Yo quiero solamente pues darle gracias a Dios por tus diezmos y ofrendas. La verdad, hemos visto la generosidad de la iglesia y gracias por ser parte de lo que Haga Pelomas es, ¿verdad? Por apoyar esta obra, porque gracias a tu generosidad es que podemos hacer iglesia, podemos sostener un local, podemos pagar los servicios, podemos pagar el sostenimiento de mi familia como pastores principales, pero también del staff y el equipo que formamos Haga Pelomas. Gracias, porque es a través de tu generosidad, de tus diezmos y ofrendas, que muchas cosas suceden, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, pues hasta fuera de nuestras fronteras es que llegan tus diezmos y tus ofrendas a ser de gran bendición. Entonces, muchas gracias. Estarán apareciendo las formas de dar en cuentas bancarias, transferencias electrónicas o bien de manera presencial de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Entonces te enviamos un abrazo. Gracias por ser parte de esto y vamos a orar. Señor, gracias por tu provisión, tu fidelidad, Señor. Gracias por cada familia, Dios, que de manera generosa aportan diezmos y ofrendas a esta iglesia. Bendícelos, prospérales, Señor. Acompáñales, Dios, durante este inicio de año. Que tú les bendigas económicamente suficiente, Señor. Que supla sus necesidades y que nos sorprendas, Dios, en la mayordomía, Dios. Sorpréndenos, Dios. Muéstranos que tú eres súper fiel, Señor, y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y yo te quiero dejar con unos videos, chécalos. Ok, iglesia, bienvenidos. Pues qué bueno, me da gusto otra vez saludarlos, ya regresando de videos, y espero que estés listo para el mensaje del día de hoy que el Señor puso en nuestro corazón. Yo te quiero animar a que tengas papel y lápiz y lo que sea para recibir lo que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Quiero mencionarte el título de este mensaje. Se llama La Mejor Inversión, y ahorita vas a entender por qué se llama La Mejor Inversión. La verdad es que reconocemos que el amor y la gracia de Dios y su salvación no es algo que tú y yo podamos comprar. Se recibe solamente porque así lo ha decidido Él. Pero lo que es cierto es que Jesús se ha mencionado
respecto a que existe un costo cuando tú y yo queremos ser parte de un discipulado o caminar como discípulos de Jesús. Y de eso precisamente hoy queremos hablarles. Cuando conocemos el ministerio terrenal de Jesús, podemos ver que en la palabra de Dios, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, seguían a Jesús dos tipos de personas. Eran aquellos que eran simpatizantes, ¿verdad? Y aquellos que eran discípulos. Pero la Biblia describe que eran multitudes las que lo seguían, y al hablar de multitudes se refiere a miles de personas los que seguían a Jesús a todas partes a donde Él iba, los que estaban al pendiente de sus enseñanzas, de sus milagros, donde iban y los guían hasta otras ciudades para ver lo que Él hacía. Pero prácticamente se distinguían en dos tipos de personas: discípulos y multitudes. Las multitudes seguían a Jesús por muchas cosas, porque querían verle, querían ver los milagros, andaban buscando una sanidad, o incluso andaban buscando algo que Jesús pudiera darles, ya sea comida, ya sea algo, un milagro, no sé, ¿verdad? Esto les gustaba escuchar su palabra. Les gustaba poder ver la sabiduría de Jesús, ¿verdad? Algunos de ellos lo seguían por morbo, para conocer de aquel que tanto se hablaba en todas las regiones. Y muchos de estos seguían a Jesús, pero no seguirlo, o más bien acompañarlo a donde Él iba, no implicaba ningún compromiso. No había ningún costo de por medio. Ellos querían estar ahí y le admiraban, sí, hasta cierto punto, porque muchos de ellos fueron sanados, fueron liberados, fueron perdonados, pero de ahí en fuera no hay más registro de estas multitudes o de estos simples simpatizantes. Estos simpatizantes son los que en una ocasión recibieron a Jesús en Jerusalén con flores, con cantos, porque creían que Él era el libertador político que tanto habían esperado, ¿verdad? Pero ellos no sabían que Jesús venía a liberarlos de una esclavitud del pecado. Ellos querían que los liberara de una opresión romana. Y estos mismos que un día, estos simpatizantes que un día recibían a Jesús con bombo y platillo, al otro día estaban gritando dentro de todo el pueblo: crucifíquenlo. Por otra parte, estaban los discípulos. Este es un grupo más pequeño. También seguía a Jesús a todas partes. Ellos realmente le conocieron, no solamente lo oyeron, sino creyeron en las palabras de Jesús. Ellos sabían que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos, por contrario de los simpatizantes, tuvieron que dejar muchas cosas para seguirlo. Dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron posesiones. Por decir, ellos sí tuvieron que pagar un precio para ser considerados sus discípulos. Ellos aprendieron de su maestro. Ellos trataban siempre de apuntar a lo espiritual. En ocasiones cayeron, claro que sí, pero se levantaron en poder para seguir la encomienda de su maestro. Lograron madurar en carácter. Es más, pudieron hacer los milagros que ellos mismos habían visto en Jesús, inclusive hasta más. Enseñaron sana doctrina y murieron por amor a Jesús. Hoy en la actualidad también existen dos clases de seguidores de Jesús, por así decirlo. Dos clases de cristianos. Están los simpatizantes y están los discípulos. Y hoy queremos definir un poco estas dos partes. La palabra simpatizante viene de simpatía, y que significa comunidad de sentimientos y o modo de ser de una persona que la hace atractiva o una inclinación afectiva por alguien. En cambio, la palabra discípulo significa alumno o aprendiz. El discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Los simpatizantes son aquellas personas que pues les gusta venir a la iglesia porque sienten bonito. Puede que hayan obtenido la salvación porque pues, esta es gratuita, ¿verdad? Es por gracia, es un regalo de Dios, pero quizá también hayan recibido un milagro de parte de Dios o estén en busca de uno. Dios haya quizás sanado su vida o su matrimonio, los haya restaurado, no sé, ¿verdad? Quizá hayan encontrado algo de parte de Dios, pero
hasta las intenciones llegan hasta ahí. No existe un mayor compromiso, no existe una mayor consagración al Señor, sino solamente es estar de acuerdo con lo que Jesús hace, por así de algún modo. En cambio, los discípulos saben el costo de seguir a Jesús, abrazan la fe y la visión de una iglesia, son entregados, son apasionados por Jesús y por su obra, son radicales y están dispuestos a dejar todo aquello que estorbe en su caminar con Cristo. El único Dios para ellos es el Dios de la Biblia. Son aquellos adoradores, son los que procuran estar a tiempo para comenzar la alabanza y no perderse ningún minuto. Son aquellos que tienen una comunión con el Señor dentro y fuera de una iglesia. Son aquellos que son luz dentro y fuera de la iglesia. Y son aquellos mismos que saben el significado de la vida eterna. No tienen ningún problema con la generosidad, pues saben que todo lo que tienen le pertenece al Señor. Y son estos que aspiran pasar una eternidad con el Señor. No solamente quieren ir al cielo, sino quieren traer el cielo a donde ellos viven. Aquellos que en dado caso estarían dispuestos a morir, porque precisamente saben el significado de lo que ello conllevaría. Y esos son los discípulos. ¿Tú notas la diferencia? ¿Notas qué es ser un simpatizante y notas qué es ser un discípulo? De eso precisamente hoy quiero hablarles. Y la verdad es que el propósito de este mensaje es que, como lo dijimos al principio, la mejor inversión. Jesús menciona el costo de ser un discípulo de Jesús, y la idea es que hoy podamos tomarlo como esa inversión. No importa el costo que tengamos que pagar para ser discípulos de Jesús, lo que realmente importa es el beneficio que vamos a obtener por llegar a ser discípulos de Jesús. Y fíjate, te comento algo. En esta semana escuché una historia que conmovió mucho mi corazón. Platicaba con unos amigos de la iglesia. Ellos son de Sudáfrica y tienen un amigo misionero que está sirviendo en un lugar remoto de África, un lugar fuera de los reflectores, fuera de todo lo que pudiéramos llamar atractivo. Y me contaron su historia de cómo él, siendo un estudiante en Francia, en una ciudad de Francia, él recibió el llamado de Dios, lo dejó todo, dejó su trabajo, dejó su comodidad, dejó todo lo que él tenía para irse a este lugar tan escondido en África. Y ahí empezó a trabajar, ya ha dedicado más de 15 años a una comunidad, y me contaban la forma apasionada en la que vive, cómo se casó con una mujer de esa comunidad y su familia. Y la verdad, escuchar esta historia movió muchísimo mi corazón, porque muchas veces nos dejamos llevar por un mood o por un ambiente del cristiano cómodo, de aquel cristiano que, ay sí, bien padre ser cristianos, y hasta cierto punto está un poquillo de moda y todo chido, pero se nos ha olvidado que el cristianismo tiene que ver también con esta parte radical de nuestras vidas, de estar dispuestos a darlo todo por amor de aquel que lo dio todo por nosotros. Entonces quizá hoy sea de esos mensajes que no nos gusta predicar. Quizás sea hoy un mensaje incómodo para tu vida, pero es palabra de Dios. Y sabes que cuando la palabra de Dios incomoda, es porque va a producir algo en nosotros. Entonces yo espero, con todo respeto, que esta palabra te incomode y que podamos hacer cambios en nuestra vida. No te estoy hablando que tienes que irte a África, a una comunidad así, no. Si Dios no te lo ha pedido, no lo hagas. Pero que donde estás y donde estemos, podamos vivir vidas radicales, consagradas al Señor, que podamos hacer diferencia donde estamos y que podamos amar a nuestros prójimos de manera sacrificial. Esta palabra de verdad implica muchísimo, y hoy deseo que podamos recibirla en nuestro corazón para dar el fruto que Dios espera en nuestras vidas. Y quiero leerte una porción de la Escritura donde precisamente Jesús deja muy en claro el costo de ser un discípulo de Jesús. Y esto viene en Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33, y dice así la palabra de Dios: una gran multitud, esto quiere decir miles de personas,
seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermano y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Verso 27, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. 28, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Verso 32, y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Y verso 33 y último, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y esto es la palabra de Dios. Ahora déjate explico un poco el contexto. Jesús viene hablando a sus discípulos, pero también les habla a las multitudes. Para estas alturas a Jesús lo seguía muchísima gente. Muchísima gente estaba al pendiente de lo que Él había hecho, es decir, de los grandes milagros que Él había hecho. Pero en estos momentos Jesús lanza esa advertencia o este mensaje, y de algún modo yo puedo imaginar que después de estas palabras muchos huyeron. Muchos dijeron: bye, son muchas las demandas que Jesús está pidiendo. Quizá admiraban la vida de los discípulos porque estos eran los que estaban cerca de Jesús. Dormían con Él, ¿verdad? Comían con Él, andaban de un lugar a otro con Él, aprendían de Él, hacían los milagros que Él venía haciendo y los admiraban. Pero cuando Jesús deja en claro las demandas o los requisitos para formar parte de ser este grupo de discípulos, la gente se esfumó. Y quizá yo escuché una vez un historiador que mencionaba de este pasaje que es el sermón que Jesús no debió de haber predicado. Porque si fuese Jesús un predicador de ahora, ¿verdad? Nadie se atrevería a poner estas altas demandas para dejar en claro que este es el costo del discipulado. ¿Por qué? Porque ahuyentaría a las personas. Pero a Jesús no le importaba eso. Jesús iba más allá y Jesús quería dejar en claro que la vida cristiana no era una fiesta, que la vida cristiana no era solamente aquí y allá y ahí te sigo y todo esto, sino que la vida cristiana dejaba en claro algunos principios que eran inviolables y que tenían que pagarse. Y no hablo de un pago económico, sino de estar dispuestos a entregar muchas cosas valiosas para nuestra vida que nos impiden poder caminar con Jesús hacia los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Es por eso que hoy te quiero dar 4 condiciones que Jesús deja en claro en los versículos que leímos. 4 condiciones que son para nuestras vidas. Aunque Jesús lo haya dicho hace más de 2000 años, no quiere decir que no surten efectos para nosotros. Son tan vigentes que son las mismas demandas que Jesús sigue pidiendo de su iglesia y de aquellos que quieren dar un paso al frente y convertirse en discípulos. Yo dejo bien en claro esto. Quizá tú digas: pastor, yo quiero seguir siendo un simpatizante. Está bien, es tu decisión. Pero si tú quieres dar un paso al frente y vivir la vida de un discípulo de Jesús, yo te quiero dejar 4 demandas que Jesús estableció en estos versículos. Número 1, el amor por Jesús debe estar por encima de cualquier otro amor. Quiero que leamos el verso 26, porque Jesús dice: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Está más claro ni el agua. Y el verso suena duro, y lo es, pero
no es precisamente lo que tú y yo pudiéramos entender a simple vista. La palabra aborrecer deriva del original en griego que significa menor amor, menos amor. Quizá tú puedes decir, ay, Jesús me está pidiendo que odie. No. Jesús está pidiendo que aborrezcas, que en el original se traduce como que ames menos a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué quiere decir? Que el amor por él debe estar por encima de todo lo demás, incluso de nuestra propia vida. Cuando tú decides ser un discípulo de Jesús, no debe haber nada ni nadie por encima de él. Por esa razón es que aquí en la palabra él menciona la familia, porque quizá en muchos casos la familia es una parte muy importante en la vida de todos y está bien. Pero cuando la familia toma un lugar por encima de mi relación personal con Dios, mi vida se ve estancada. Y no podré llegar a ser un discípulo consagrado al Señor, porque mi amor, mi estima estará por alguien más que por Jesús. Y Jesús deja en claro y dice, no se puede así. El número 1 es de Jesús. El primer peldaño le pertenece a Él. Y después entonces podemos amar de manera correcta a los demás. Es decir, Jesús no te está pidiendo que no ames a tu esposa. Jesús te dice, ámame a mí primero para que puedas amar correctamente a los demás. Y ahí viene el costo de ser un discípulo de Jesús. Jesús sabe que para poder ser su discípulo tienes que quitar de todo aquello que esté por arriba de él. Recuerdo mucho cuando Dios se le aparece a Abraham en Génesis 12 y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De algún modo Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Deja eso que atesoras en tu corazón. Deja lo que es importante para ti. Deja lo que implica un mayor amor. ¿Por qué? Porque ahora quiero ser yo tu mayor amor y sígueme. Y le da la promesa. ¿Por qué? Porque engrandeceré tu nombre, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que cuando tú y yo amamos a Dios de una forma correcta, hay bendición a nuestras vidas. En Lucas también, Lucas 9. Versos 57 al 62, Jesús se encontraba con sus discípulos y también con las multitudes. Y uno de ellos le dijo, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y este verso nos habla precisamente no amar a algo más que a Jesús. Porque cuando Jesús nos llame nos dolerá. ¿Por qué? Porque nuestro amor estará dividido. En cambio, cuando Jesús es el número 1 en tu vida, tú le seguirás a donde quiera que Él te lleve. Y Él no desea un mal camino para ti. Claro que no, Él desea lo mejor para tu vida. Pero lo mejor para tu vida es que tú ames a Él por encima de todo lo que esté a tu alrededor. Dios debe ser tu todo. Este verso también habla acerca de los ídolos que aún tenemos y que debemos deshacernos de ellos, que muchas veces se visten inofensivamente, como un padre, como una madre, como el dinero, como el trabajo. Pero Dios hizo tu corazón para que Él habitara, únicamente Él y nadie más. Si habías pensado que Jesús pedía mucho, estás muy equivocado, porque Él lo pide todo. Entonces debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y aquí estaremos tomando el rumbo a un discipulado. Y este es el primer paso, la primera demanda. La segunda demanda, Jesús menciona en el verso 27, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo.
La segunda demanda es llevar tu cruz. Cuando Jesús habla de llevar la cruz a sus discípulos, para ellos esta palabra envolvía una imagen de violencia y muerte degradante. Morir en la cruz era lo más vergonzoso que podía existir. Él estaba demandando un compromiso total de parte de ellos, incluso hasta la muerte física, y hacía este llamado a la sumisión total con una vida de autorrenuncia, negándose a sí mismos, muriendo a sus deseos para que los deseos de Cristo sean cumplidos. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú te darás cuenta que tus sueños y anhelos muchas veces no son los de Jesús. En ocasiones tendrás que renunciar completamente a ellos para hacer la obra de Dios o ponerlos en segundo plano, anteponiendo siempre la voluntad de Dios. Si Él decide dártelos, qué bueno. Pero tu corazón no debe ser un corazón egocentrista que solo piensa para Él. Eso no le agrada a Dios. Dios sabe que nacemos con ese tipo de corazón y tendremos siempre a buscar nuestro bienestar, y eso estorbará en tu caminar con el Señor. Llevar tu cruz, en muchas ocasiones también la gente lo malentiende. Y llevar tu cruz no significa cargar con tus problemas. Muchas veces hemos escuchado a la gente decir: ay, es que vivo con un alcohólico, es la cruz que me tocó cargar. No, eso no es lo que Jesús se refiere. Jesús se refiere que estemos dispuestos a renunciar a todo por seguir a aquel que lo llena todo y lo suple todo. Jesús estaba levantando un estándar demasiado alto. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene mucho orgullo en su corazón. Y cuando tú sigues a un Señor, no hay lugar para dos señores, no hay lugar para dos dioses. O seguimos a uno o seguimos a otro. Y Jesús estaba, al decir esto, mencionando esto en claro: al seguirme tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a cargar esa cruz todos los días de tu vida. Y todos batallamos con esto. Hay muchas veces que nos levantamos y no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestro orgullo. Hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero dar esta ofrenda, hoy no quiero perdonar a quien me ofendió, hoy no quiero esto. Y hay muchos deseos egocéntricos en nuestro corazón. Pero cuando cargas tu cruz, cuando estás dispuesto a renunciar a todo, cuando estás dispuesto a morir a ti mismo, tú pisoteas esos pensamientos egoístas y le das más lugar a Jesús en tu vida. Y ahí estás caminando a ser un discípulo de Jesús. Jesús mismo se pone como ejemplo. En Juan capítulo 10, en el verso 17 y 18, dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús mismo renunció a su deidad de Dios. Él era Dios mismo y se tuvo que hacer hombre para morir por ti y por mí. Y hombre con todas las limitaciones que eso conlleva. ¿Te imaginas a un Dios hecho hombre? Es muy difícil. Jesús lo hizo, y lo hizo por amor a nosotros, para dejar un alto estándar de lo que significaría ser un discípulo de Jesús. La tercera demanda: Jesús te invita a pensarlo 2 veces o 3 veces o 10 veces, y te invita a calcular el costo. Dice el verso 28 que no comiences sin calcular el costo. Y menciona 2 ejemplos. ¿Quién construye sin antes calcular el costo? ¿Quién va a la guerra sin antes calcular si puede contra su enemigo? Y en el discipulado, en la vida de Jesús, en la vida radical de Jesús, Jesús hace ese llamado. ¿Qué tan dispuesto estás? Piénsalo 2 veces, porque de lo contrario sería muy mal ejemplo que arranquemos y renunciemos a medio camino. Las multitudes mostraban una reacción positiva, pero carecían de un compromiso firme. Lejos de facilitarles una respuesta afirmativa al Evangelio, Jesús fijó el precio del discipulado tan alto como le fue posible, y los animó a realizar un inventario cuidadoso de su propia vida antes de declarar que estaban dispuestos a seguirlo.
Y Jesús aquí nos dice, como coloquialmente se dice, tanteale el agua a los tamales. Es decir, piénsalo 2 veces. Porque la vida cristiana demanda mucho, y sí, demanda mucho. Es el llamado a esas vidas radicales. Es el llamado a ser frontales contra las demandas de la sociedad y a abrazar las demandas de Cristo por sobre cualquier cosa. Es pensarle, pero es aceptar esa invitación. Es dar este paso al frente. Dios demanda entrega absoluta, compromiso serio, pasión duradera, porque los ojos están puestos en nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestra manera de vivir, en nuestras reacciones. Ellos en nosotros ven a Jesús y su evangelio. Un verdadero discípulo no quiere decir que no cometa errores, no, claro que no. La palabra dice que perfecto solo hay uno, y es Él. El chiste es no darse por vencidos. El precio del discipulado será alto y difícil, pero no te rindas. Podrás caerte, pero levántate. Te caerás 7 veces, pero levántate 70 veces. Como el discípulo Pedro negó a Jesús, pero se levantó y anunció el evangelio tal como se le había pedido, y logró hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no renunció. Estuvo dispuesto a pagar el precio, cual fuese, tan alto, lo que sea, pero él estaba dispuesto a morir por su Señor. Dios quiere que seamos también determinantes, que no andemos a medias tintas, sino que decidamos entrarle de frente con Él, aceptando sus demandas y darlo todo por Él, porque Él a su vez lo dio todo. Y como última demanda, Jesús dice: debes estar dispuesto a dejarlo todo. Verso 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Solo aquellos que midieran los costos a conciencia e invirtieran todo lo que poseían en su reino eran dignos de entrar y de ser llamados sus discípulos. Esto se refiere mucho más que el simple abandono de las posesiones materiales. Es una rendición absoluta e incondicional. Sus discípulos no tenían permitido retener privilegio alguno o hacer demandas de cualquier tipo. Debían abstenerse y aferrarse a sus gustos secretos de la vida pasada. Su compromiso con Cristo debía mantenerse sin reservas. Jesús quiere que dejes todo por Él. Él sabe que hay cosas que nos atan. Él sabe que muchas veces el trabajo impide cumplir el llamado que Dios te ha dado. Muchas veces sabe que el amor por las cosas, sobre un bien inmueble, sobre un vehículo, sobre las cuentas de banco, nos impiden poder caminar con Jesús de manera radical. Y sabes que Dios no está diciendo que lo pierdas todo, sino que estés dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él. Y es como Abraham cuando fue llamado a ofrecer su hijo. A Abraham se le dijo: ofrece a tu hijo, tu único, a quien amas. Y Abraham fue y puso la leña y agarró el cuchillo, puso al muchacho y estaba a punto de sacrificarlo cuando Dios le dice: hey, ya me di cuenta que tú eres fiel. Y de la misma manera tú y yo seremos llamados a subir al monte una y otra vez para ver qué tan dispuestos estamos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Y te darás cuenta que cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo, en realidad no perderás nada. No dejarás nada de gran valor. ¿Por qué? Porque lo tendrás aquel que lo tiene todo. En la parábola de la gran cena, en Lucas 14, versos antes de los que leímos, Jesús menciona una parábola y habla acerca de una invitación a una cena donde el Señor invita a 3 personas, y estas 3 personas ponen 3 excusas bastante buenas. Las 3 excusas tenían que ver con el patrimonio, con el trabajo y con la familia, pero Jesús deja bien en claro que para seguirlo no hay excusas. O le seguimos o le seguimos, porque entonces las excusas, por muy buenas que sean, cuando se convierten ídolos en nuestra vida, Dios nos pedirá que entreguemos esos ídolos. Y cierro con esto.
La vida de un discípulo no es la más sencilla, no es la más fácil, pero sí es la más valiosa. Si a usted le presentaron un evangelio barato en el que le dijeron que aquí iba a salir de sus problemas, que todo iba a ser bonito, que todo iba a ser de color de rosa, que no iba a haber nada, ninguna dificultad, ningún sacrificio, eso es mentira. La vida cristiana sí representa una vida sacrificial, de absoluta entrega, de un fiel compromiso y una pasión ardiente por amor a Jesús. Y quizá tú digas, ¿valdrá la pena pagar ese costo? ¿Valdrá la pena cumplir con estas 4 demandas que Jesús nos dijo, de no amar a nadie más que a Él, de estar dispuesto, de morir, de llevar nuestra cruz, de calcular el costo y de dejarlo todo? ¿Valdrá la pena? Claro que vale la pena. Yo te invito a que vivas una vida de discípulo, que dejes de ser un simpatizante si es que lo eres, y camines la vida del discípulo de Jesús. Porque también Jesús dijo al mencionar la gran comisión, que la gran comisión era ir y predicar el evangelio a todas las partes y hacer discípulos. Y dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y muchos deseamos esta última parte, pero no contemplamos la parte en la que Jesús nos llama a ser discípulos y a ser discípulos. Y ahí viene la promesa. Entonces Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te dejo con esto. Lucas capítulo 18 al 30 dice: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Verso 21, el hombre respondió: he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Verso 23, cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pero ahí estaba Pedro el imprudente, Pedro el sanguíneo. Y en el verso 28 Pedro dice: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. 29, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Esto quiere decir que hasta por conveniencia tú debes ser un discípulo de Jesús, porque es ahí y es en esta vida donde vienen las grandes bendiciones de Dios para nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos un momentito? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mostrarnos el costo de ser un discípulo tuyo. Yo oro para que hables a nuestras vidas, para que hables a nuestro corazón, Señor, y pongas en nosotros el deseo de abrazar este llamado, de estar dispuestos a dejarlo todo, Señor, a no amar más a nadie sino solo a ti, Señor, a calcularle, a hacer cuentas, Señor, y a estar dispuestos a pagar lo que sea con tal de seguirte a ti, de ser llamados discípulos. Porque solo los discípulos son recordados, Señor. Las multitudes van quedando en el olvido. Los simpatizantes se van desvaneciendo con las pruebas. Pero los discípulos permanecen y permanecen fieles sobre cualquier obstáculo.
y son los que se llevan las grandes, grandes bendiciones de nuestras vidas. Señor, que podamos pagar el costo, que podamos convertirnos en discípulos y que de esa manera podamos dar mucho, mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por seguirnos. Dios te bendiga. Cualquier cosa puedes escribirnos, llamarnos. Estamos para servirte. Hasta la próxima.